Sé que es algo inesperado, pero mencionó un lado del anime que Monofriends. Fue una decisión por parte de Kadokawa. Lo lamento mucho. Yo también estoy muy decepcionado. Estas palabras, tan simples como puedan parecer, desataron una cadena de eventos que se convertiría en una de las controversias más caóticas en la historia del anime, causando ataques cibernéticos, discursos de odio y conflictos internos dentro de Kadokawa, una de las empresas más grandes en este ámbito. La frase fue publicada por Tatsuki, un director poco conocido en Occidente en ese momento. Ingresó a la Universidad de Arte de Kioto, donde empezó a moldear su visión, crear un anime con su propio estilo. Después de graduarse, trabajó en Sunrise como animador CGI. Fue allí donde conoció a Yoshihisa Isa y Yuko Shiramizu, con quienes formó el grupo independiente de animación Hirodori. Años más tarde dejaría Sunrise para convertirse en freelancer. En un evento de Comic Market conocería al productor Yoshitaka Fukuhara, en una reunión que le llevaría directamente a participar en el equipo de Yaoyorozu. Para tiempo después le daría la oportunidad inesperada de dirigir una versión animada sobre el juego Kemono Friends, el cual sería lanzado el 16 de marzo del 2015 para dispositivos móviles. El desarrollo del anime tuvo unos problemas muy enormes en cuanto al presupuesto, hecho que afectaría no solo a la calidad del anime, sino también a las personas involucradas en el proyecto. Aún así, logró ser emitido el 10 de enero del 2017. Lo irónico es que el juego que según iba a apoyar acabó cerrando el 14 de diciembre del 2016, poco menos de un mes antes del estreno. El anime en cuestión recibiría fuertes críticas en su primer episodio, la mayoría considerándolo aburrido y poco interesante. Kemono Friends desconcertó incluso a críticos especializados. Algunos abandonaron el primer episodio a la mitad, por lo peculiar de su presentación, mientras que parte del público sentía que había algo hipnótico en él, algo especial que no sabían cómo explicarlo. No sería hasta 3 capítulos después donde explotaría en popularidad, llegando a cifras récord en búsquedas de navegador en frente a otros animes populares, y se mantendría así hasta el final de su emisión el 29 de marzo del 2017, siendo un gran éxito en el público nipón, e incluso llegando a ser relevante en Occidente, donde habría un doblaje al inglés. El 24 de julio del 2017, Tatsuki postearía una imagen en su Twitter oficial, haciendo alusión a una segunda temporada del anime, aunque de aquí en adelante es donde las cosas se van tornando más conflictivas. El 25 de septiembre del 2017 llegaríamos al momento donde fue publicada esta frase, donde Tatsuki sería despedido, aunque oficialmente se dio como renuncia. La verdad de todo esto sería muy diferente. Y te preguntarás, ¿por qué Kadokawa despediría a una de las personas que hizo este anime tan popular? Es debido que meses antes, el 4 de abril del mismo año, Tatsuki subiría a su canal de YouTube una serie de capítulos extras que sirven como complemento del final del anime, de manera completamente gratuita. Esto no les agradó para nada a los ejecutivos de Kadokawa, aunque Tatsuki hubiera financiado la totalidad de dichos capítulos desde su propio bolsillo, e incluso contaba con el permiso del productor para hacerlo. Tras la publicación de ese tweet surgiría una horda de fans furiosos por esta noticia, criticando duramente la decisión que fue tomada, además de los constantes y numerosos mensajes dirigidos a los que estaban involucrados en la producción del anime bajo el hashtag #NoTatsuki no Tanoshi, que significa sin Tatsuki no hay diversión. Unos días más tarde, en un especial con las actrices de voz, pedirían disculpas públicamente por la inconformidad reciente, aunque esto no sería suficiente para calmar la situación, siendo tomado como lamentable de parte del proyecto. Tras el fuerte impacto de la polémica, no le quedaría de otra a los involucrados más que pronunciarse sobre el tema. Una semana más tarde, uno de los directivos de Kadokawa haría pública su respuesta en las siguientes palabras. Respecto a Kemono Friends, Kadokawa se ha refrenado en hacer cualquier comentario hasta ahora, ya que solo somos una de las empresas inversoras en el comité de producción. También claramente reconozco los logros del director Tatsuki en Kemono Friends. Es un poco desafortunado que no tome las acciones precisas en dichas circunstancias que conllevaron a este alboroto,
La semana pasada tuve la oportunidad de tener 2 reuniones con el equipo de Yaoyorozu. Durante estas reuniones me di cuenta de la enorme diferencia de opiniones en el comité de producción y de Yaoyorozu. En particular, hay diferencias en el entendimiento de las circunstancias en que rodean a la renuncia del director Tatsuki y el uso de derechos de autor. El verdadero significado del tuit del director fue porque dichos malentendidos se acumularon. Encontré que esa era la causa. Entonces empecé a discutir con los compañeros de Yaoyorozu sobre qué hacer en el futuro. Yoshitaka Furukawa del equipo de Yaoyorozu mencionaría lo siguiente: lamento mucho por la demora en informar a todos los fans. Hemos estado discutiendo sobre cómo anunciar esto. Tomando en cuenta la magnitud del impacto, estoy agradecido con el presidente Kawakami y el director Inoue por hacer este anuncio. Me disculpo por preocuparlos todo este tiempo. Ahora comenzaremos nuestra discusión sobre el tema. Por favor, sean pacientes. Pasaría un mes de extremo silencio sobre el tema hasta que finalmente Fukuhara saldría a dar las noticias a todo el mundo. Lamento mucho el revuelo durante este tiempo. Me disculpo por poner a todos ansiosos. Este es el reporte final, aunque la decisión de dejar la segunda temporada no fue revocada. Juntos al director Inoue hemos estado trabajando arduamente para cumplir las expectativas de todos, pero lastimosamente no fuimos capaces de hacerlo. En marzo recibimos una petición para hacer una segunda temporada y continuar con la producción, pero una reunión con los miembros claves en los primeros de agosto claramente mencioné que no seguiría en Yaoyorozu y comprendía que estaba saliendo del equipo. Para serles honesto, fue un anuncio repentino de mi parte y estaba un poco confundido, ya que no comprendía si estaban insatisfechos por eso. Respecto a la información compartida en el anuncio del 27 de septiembre, el episodio 12.1 fue producido antes de reportarlo al comité, y los demás videos colaborativos fueron petición del mismo. Yoshizaki también dio permiso para distribuir el trabajo en Comiket, y en ese tiempo sugirió que lo distribuyéramos bajo un permiso especial. El video colaborativo en particular tenía unas estrictas condiciones, pero el equipo de producción trabajó duro por el interés de los fans. Me entristece mucho que haya sido sujeto de escepticismo, y que algunos de ellos ni siquiera haya sido mencionado oficialmente por Kemono Friends. Estamos extremadamente agradecidos con el director Inoue por su sincera respuesta en esta ocasión, a su rápida investigación y ajustes. Por último, me gustaría agradecer a todos los fans por apoyar durante la producción. Lamento mucho darles a conocer estas noticias. Estoy orgulloso de tener la oportunidad de trabajar con ustedes, incluso si fue por poco tiempo. Esto devastaría a todos los fans que esperaban que Tatsuki volviera, y la mayoría podría pensar que aquí terminaría todo, pero para los fans esto apenas comenzaba. Meses después, el 20 de junio del 2018, Kadokawa tendría una reunión general con sus accionistas. Hubo preguntas muy diversas, pero hubo unas que en específico que llamó mucho la atención. Kemono Friends se volvió un fenómeno social y acabó su emisión en 2017, y el director Tatsuki fue despedido en septiembre. Esto resultaría en una demora de 6 meses en ventas dirigidas a la segunda temporada. En finales de 2017, el productor de TV Tokyo, Hosoya Naoki, dijo en un en vivo en Nico Nico que las ventas serían mejor si el director Tatsuki se quedara. Entonces, ¿por qué fue despedido? A lo que Shinichiro le respondería: por favor, entiendan que Kadokawa solo es una de las 13 compañías inversoras, no un director general. No tenemos el poder de tomar las decisiones. Se ha dicho que estamos en una posición de liderazgo, pero solo somos un miembro más del comité de producción. Teniendo eso en cuenta, la decisión de despedir a Tatsuki no fue realizada por solo Kadokawa, sino es una decisión de todas las compañías involucradas. A lo cual alguien haría una pregunta clave que volvería a la situación un poco dudosa. En el caso de Kemono Friends, el director general Inoue hizo un gran esfuerzo en resolver el problema con el comité de producción. Si eso es verdad, no concuerda con la declaración del director Tatsuki del año anterior, que decía: estaba trabajando en la producción, pero me vi forzado a salirme sin saber la razón. A lo que Kawakami respondería: Inoue y yo intentamos lo posible para resolver el problema, pero no pudimos unir la brecha entre la gente involucrada. Algunas personas dicen que debimos hablar abiertamente sobre ello, pero pensamos que sería equivocado decirlo abiertamente en internet.
no tenemos ninguna culpa, me he reservado de decir eso. Y con esto, Kadokawa se quitaba la responsabilidad de haber quitado al director Tatsuki de la producción de Kemono Friends. Básicamente, quitándose del centro del fuego y compartiendo la responsabilidad entre esas tres empresas inversoras que tenían derecho a decidir sobre el producto al cual le estaban apostando. Lamentablemente esto no solo terminaría afectando a Tatsuki, sino también al mismísimo creador de la franquicia, el cual es Mine Yoshizaki, al hacer un video en colaboración con una empresa para publicitar sus tabletas de dibujo. El video se inundó de comentarios negativos, tanto así que tendría que desactivar los comentarios dada la situación. Y preguntarás, ¿por qué atacaron al creador de Kemono Friends? Bueno, todo esto se debe a un malentendido. El público japonés tenía sospechas de que Mine Yoshizaki tenía algo que ver con el despido de Tatsuki, y el motivo principal era la supuesta envidia, lo cual es completamente erróneo, ya que Mine Yoshizaki y Tatsuki se llevaban bien por sus respuestas en el guidebook oficial, y además aplaudía el trabajo del mismo director. Las cosas parecían calmadas por un tiempo, hasta que la segunda temporada es anunciada a través de un video promocional en la cuenta oficial de YouTube, el cual fue numerosamente desaprobado por los fans. La situación escaló tanto que una de las compañías encargadas de la producción del anime, Tomason, fue atacada con spam a tal punto que lograron afectar sus operaciones. Cuando por fin se estrenó la segunda parte, recibió fuertes críticas negativas. Esto escaló las redes sociales y el comportamiento de los empleados hacia los espectadores. Incluso TV Tokyo tendría que disculparse por lo último. El caos era tal que en aquel entonces no podrías distinguir un fan de Kemono Friends y un hater del mismo, por el motivo de que ambos bandos causaban estragos en todo lo relacionado a Kemono Friends 2. Su impacto tampoco se quedaría atrás, marcó un antes y un después como la peor emisión oficial con un 2.6 de que le agradó el anime, la más baja jamás registrada en la historia. No todo sería malo al final, aunque Yaoyorozu se disolvió y pasó a formar parte de 8 Million, Tatsuki logró algo que pocos pueden presumir, el reconocimiento sincero del público. Junto a su equipo Nirodori lanzó animes como Kemurikusa en 2019 y Gentatsu en 2020, manteniendo ese estilo tan único y personal que ya lo había definido. Su talento demostró no depender de una sola franquicia, tenía algo especial y la gente lo siguió. Por otro lado, Kemono Friends continuó con una versión de juego móvil que tuvo cierto éxito, pero quedó lejos del auge que alcanzó en su mejor momento. El impacto de lo ocurrido dejó una herida que todavía duele entre los fans. Aún muchos se preguntan qué hubiera pasado si Tatsuki hubiera trabajado en la segunda temporada, qué hubiera pasado de la franquicia si las cosas hubieran sido diferentes. En la comunidad, esta controversia sigue siendo un tema incómodo, un tabú. Y está bien querer apartarse de lo que nos da un mal sabor de boca. Está bien solo querer recordar aquello que nos hace felices. Pero también es importante entender por qué algo cambió. Comprender lo que pasó nos da contexto y en este caso nos ayuda a valorar aún más lo que tuvimos. Porque a veces entender el final de una historia también es una forma de rendirle homenaje.